Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 10 de Apocalipsis. Así que ténganlo por ahí a la mano este capítulo. La cita central de esta tarde se encuentra en Daniel. Vamos a leer nuestras Biblias. Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos a esperar a que lo localicen. Daniel 12, 1 es nuestra cita de esta tarde. Y dice lo siguiente, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese tiempo será liberado tu pueblo, todos los que estén escritos en el libro de la vida. Muy bien, bueno, dijimos que nuestro estudio de esta ocasión será del capítulo 10 de Apocalipsis. El capítulo anterior, ustedes recuerdan, los que estuvieron por aquí, nos habla del toque de las trompetas, ¿recuerdan? Y llegamos hasta la sexta trompeta. Son 7, llegamos hasta la número 6. Y nos hablaba, las 5 y las 6 nos hablaba de una situación complicada en nuestro mundo en relación a que Dios va a dar autorización o permiso y poder, también les va a ceder poder a Satanás y a su ejército, ¿sí? Para que ellos, pues, actúen con libertad hasta cierto grado, ¿sí? Pero se les va a dar mayor poder, ¿sí? Así que podemos imaginarnos, ya leímos un panorama, ¿no? De lo que nos dice por aquí, o ya nos dimos una idea de cómo se pondría, cómo se va a poner, ¿no? la situación en esos momentos. Y puede ser un poquito desalentador, ¿no? El escuchar algo así, ¿sí? Así que nuevamente Dios hace aquí un paréntesis en, podemos decir, en esta historia del libro de Apocalipsis, o la historia de nuestro mundo, porque obviamente Dios sabe que, pues, que eso que nos está contando, pues no es como para alegrar, ¿no? Ni es para, pues, estar tranquilos a lo mejor. O sea, obviamente eso inquieta, preocupa, ¿sí? Pero Dios hace aquí un paréntesis nuevamente, les comentaba, porque quiere explicarnos algo, ¿sí? Dice, bueno, sí, vienen cosas muy complicadas sobre nuestro mundo, cosas que podrían asustarnos, preocuparnos, inquietarnos, quitarnos el sueño, pero dice Dios, tranquilos, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice el capítulo 10 al respecto. Vamos a, les digo, hacer un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, porque Dios tiene un mensaje especial para nosotros en este capítulo 10. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Apocalipsis 10. El título de nuestra reflexión de esta tarde es el rugido de león. Ahorita vamos a ver por qué se titula así nuestro tema de esta noche, el rugido de león. Apocalipsis 10:1. Vamos a leer, bueno, vamos a leer los versículos del 1 al 4, ¿ok? Apocalipsis 10, del 1 al 4. Dice lo siguiente: después de esto, el Señor dice, no, perdón, estoy aquí en otro capítulo. Aquí está. Dice, entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso. ¿Sí? Ahorita estábamos hablando anteriormente de unos ángeles que tocaban unas trompetas, ¿recuerdan? Pero aquí dice, Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo, un ángel poderoso, envuelto en una nube. Dice, y el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito
abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. ¿Sí? Dice, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo, sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Ok, bueno, Juan ve aquí un personaje, un ángel poderoso, dice aquí, lo describe y su descripción es muy parecida a lo que vio o al personaje que vio por ahí en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Dice que su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego, el arcoíris sobre su cabeza, ¿sí? ¿Quién era este ángel que está viendo por aquí Juan? Bueno, nos dice por aquí la señora Elena White, dice, el ángel poderoso que instruyó a Juan, ¿sí? ¿Quién era? Dice aquí, era nada menos que Cristo. ¿Sí? Vean la apariencia que describe por aquí Juan, y era Jesús, ¿sí? Cuando coloca su pie derecho sobre el mar, dice que puso uno sobre el mar y otro sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Dice, cuando puso su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Y bueno, pueden decir, bueno, pero ¿qué significa? Tiene que ver con algo que él desempeña. ¿Qué? Exactamente qué. Bueno, dice, esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre la tierra. ¿Sí? Esa posición que adquiere por aquí Jesús, dice que demuestra su poder y autoridad, su supremo poder y autoridad sobre el cielo y sobre, sobre la tierra y sobre el mar, ¿sí? O sea, sobre todo lo que existe en nuestro mundo. Por eso es que Dios aquí hace, les digo, un paréntesis entre, por ejemplo, el capítulo 9 y el 11, y entre esas trompetas, ¿no? Entre la sexta y la séptima, y nos narra esto. Si se fijan, cada vez que Dios dice o va a decir algo que puede inquietarnos o preocuparnos o hasta asustarnos, podríamos decir, en relación al futuro de nuestro mundo, siempre nos deja en claro que Él es el que tiene el control, el poder sobre todo lo que ocurre en nuestro mundo, todo, ¿sí? Y podemos decir, bueno, y también en esta situación que estamos viendo, también, más adelante vamos a ver por qué, ¿sí? Porque Él es el que está controlando todo, ¿sí? No es el culpable, pero Él está al control, ¿ok? Entonces dice aquí, esta posición dice que cuando pone su pie sobre la tierra y sobre el mar, eso está diciendo, ¿sí? Todo esto es que es mío, dice Dios. Esto me pertenece, yo domino sobre el mar, sobre la tierra y sobre todo lo que ocurre en ella, ¿ok? Dice, el conflicto se ha intensificado de una época a otra y nosotros lo hemos visto en los últimos años, ¿sí? Todo lo que estamos viviendo lo vemos que se está, o sea, esta batalla entre el bien y el mal se está intensificando, ¿sí? ¿Y ustedes creen que se va a calmar esto? Como a lo mejor algunos pensamos, ¿no? Decir, bueno, ya que se acabe esto y vamos a volver a la normalidad. Bueno, dice aquí Dios que seguirá, ¿qué dice? Intensificándose hasta las escenas finales. O sea, esto ya no se va a componer, ¿sí? Y vamos a ir de mal en peor hasta que Cristo venga. Y ya no falta mucho, ¿sí? Dice, cuando la obra magistral, fíjense bien, de los poderes de las tinieblas llegarán al máximo. Y esto tiene que ver con lo que estudiamos la vez anterior, ¿sí? Estudiamos cómo los demonios, cómo Satanás y sus ángeles y su ejército van a hacer estragos en nuestro mundo de una manera que nunca se ha visto en nuestro mundo, ¿sí?
Pero ante esta situación, Dios nos dice quién es el que manda, ¿sí? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que está al control? ¿Por qué nos dice esto Dios? Bueno, porque Él quiere que entendamos que no hay por qué temer, no hay por qué preocuparnos. Él es el que está al control, es el que gobierna el universo entero. ¿Ok? Bueno, esto es lo primero, ¿no? Que quiere que entendamos Dios. Dice por aquí en la descripción que se veía el arco iris sobre su cabeza, ¿sí? Sobre la cabeza de Jesús. ¿Qué significa este arco iris? Bueno, ya habíamos hablado un poquito algo de esto, pero aquí nos dice, nuevamente dice, el arco iris que atraviesa los cielos con su arco de luz es una prenda del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. No nada más con nosotros, con los seres humanos, también dice con los animales. ¿Qué les parece? Cómo Dios toma en cuenta a todos, ¿sí? Aunque el ser humano es la cabeza, la corona de su creación, Dios también se preocupa por los animales y Dios hizo este pacto también con ellos, ¿sí? Dice, el arco iris que rodea el trono de lo alto es también para los hijos de Dios, especialmente para los hijos de Dios, dice aquí, una prenda de su pacto de paz. Así como el arco en las nubes es el resultado de la unión de la luz y la lluvia, el arco dice que hay sobre el trono de Dios, representa la unión de su misericordia y su justicia. ¿Sí? Dos cosas que parecen opuestas, ¿no? Justicia y misericordia, pero van más unidas de lo que pensamos. ¿Sí? A veces pensamos, algunos, como somos extremistas, ¿no? Algunos pensamos que Dios es solo misericordia, sin justicia. Otros pensamos que Dios es pura justicia y que no tiene misericordia. ¿Sí? Por eso tenemos así como conceptos muy equivocados de quién es Él y de cómo es Él. Se nos hace que estos dos elementos no pueden estar juntos. Justicia y misericordia, pues, que no se llevan, parece ser, ¿no? Según nuestra perspectiva humana. Pero para Dios siempre van unidos. Y eso es lo que representa, dice este arco iris. Dios dice, fíjense bien, con este arco iris y con el que vemos siempre, que representa también una promesa para que no temamos, ¿no? Ante las tormentas, fíjense bien, tormentas físicas. Dios nos dice y nos recuerda que Dios no va a volver a destruir el mundo con agua. ¿Sí? Este arco también tiene que ver con las tormentas de la vida. ¿Sí? Y Dios quiere que tengamos, que siempre que veamos el arco iris tengamos paz en nuestro corazón. ¿Sí? Que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, recordemos la promesa de Dios que dice lo siguiente. ¿Sí? Dios dice al alma pecadora, pero arrepentida. Dice. O sea, pecadores somos todos. O sea, no hay nadie que pueda decir, no, yo no, yo ya, eso ya no. ¿Sí? Somos pecadores, pero ¿qué dice ahí? Arrepentidos. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál es su promesa? Dice, vive. Para ti se halló redención. Eso es lo que nos está diciendo Dios con ese arco iris y con el que ustedes ven siempre que llueve, que tiene también otro significado, ¿sí? Pero este tiene que ver con, este otro significado tiene que ver con nuestra salvación, ¿sí? Con nuestra redención, dice aquí. Así que, ¿cuánto significado tiene, no? Este espectáculo que vemos, ¿no? En la naturaleza, que actualmente, pues, se ha distorsionado, ¿no? Y tiene un significado en nuestros días muy, no sé, muy trastornado, ¿no? O sea, fuera de contexto totalmente. Y vean lo que nos quiso decir Dios cuando puso ese arco iris en nuestro mundo y en los cielos. ¿Qué más nos dice el arco iris? Dice, el arco iris de la promesa que circuye el trono de lo alto es un testimonio eterno de que, ¿qué dice aquí? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando aparece por aquí Jesús en una posición, dice aquí, pues, de poder, de autoridad, que pone, dice, su pie sobre la tierra, sobre el mar,
Nos dice que Él es el que controla todo, que Él es el que manda, el que gobierna, y dice que se ve el arco iris sobre su cabeza y nos está diciendo algo también, ese arco iris, aquí dice, ¿sí? Nos está recordando que somos que fuimos rescatados de las garras de Satanás. Así que cuando el mundo se vea en su máximo, ¿cómo podemos decir? O cuando el enemigo tenga su máximo poder sobre esta tierra, ¿sí? Que ya está por ahí progresando esto, ¿sí? Pero cuando llegue al tope, dice aquí, y que eso nos podría asustar y espantar, y con razón, dice Dios, tranquilos, yo estoy al control. Y ustedes que han sido ya rescatados de las manos del enemigo. Y dice, y atestigua al universo que nunca abandonará Dios, ¿a quién? A su pueblo. ¿Nos hemos sentido alguna vez abandonados por Dios? Bueno, dice Dios que nunca nos va a abandonar, nunca. Dijo que Él iba a estar con nosotros. ¿Cuándo? Dice, todos los días hasta el fin del mundo. Así que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, Dios quiere que tengamos paz, ¿sí? Que se esté cayendo a pedazos nuestro mundo, nuestra sociedad, ¿sí? Todo lo que vemos a nuestro alrededor podría mantenernos angustiados, preocupados, pero Dios quiere que tengamos paz, ¿sí? Y dice, nunca te voy a abandonar en esta lucha, en esta guerra que está llegando ya a su clímax, ¿sí? Es una garantía para nosotros de que contaremos con fuerzas y protección mientras dure el trono. ¿Cuánto dura el trono de Dios? ¿Cuánto va a durar? Por siempre. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos esa fortaleza de parte de Dios, esa protección? Por siempre también. Eso nos debe de dar ánimo, ¿sí? Ante todo lo que estamos viviendo. Versículo 2, ¿sí? O bueno, pues sí, vamos ahí en perdón, en el versículo 2, ¿sí? Vamos a centrarnos, dice 10:2, dice que en su mano había un librito. ¿En la mano de quién? De Jesús, ¿sí? Dice, y puso su pie derecho sobre el mar y sobre la tierra, perdón, y su pie izquierdo sobre la tierra. Ese librito, ¿qué es o qué contiene? Bueno, ese librito lo vimos por ahí en capítulos anteriores, ¿se acuerdan? Un librito que estaba sellado, que nadie lo podía abrir más que quién, más que el Cordero, ¿se acuerdan? Bueno, aquí aparece nuevamente este libro, ¿sí? Habíamos visto que es un libro que tiene que ver con la historia de nuestro mundo, con todos los acontecimientos de nuestro mundo, ¿sí? Aquí nos da algo más de luz, algo más de conocimiento acerca de este libro. Dice, se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a las profecías, vemos cómo Dios ha cumplido todo lo que ha dicho, todo lo que ha prometido, y al pie de la letra todo, ¿sí? Dice, y se cumplirá lo que aún deba cumplirse. O sea, eso que ya pasó nos debe dar también que la certeza, la seguridad de que lo que falta todavía se va a cumplir, así como Dios lo dijo. Daniel dice, el profeta de Dios permanece firme en su lugar, es decir, todo lo que escribió el libro perdón, lo que escribió Daniel, el profeta dice, ahí está, ¿sí? Ahí está el conocimiento, ¿sí? Dice, ahí está firme en su lugar. Y Juan también lo está, o sea, hablando del libro de Apocalipsis, de estos dos libros proféticos, ¿verdad? Por excelencia, dice, ahí están los dos libros. Dice, en el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto el libro, ese librito. ¿Y cuál librito es? Dice, ¿cuál libro? Dice, es el libro de Daniel. Ese libro que se ve en la mano de Jesús, es el libro de Daniel, ¿sí? Y dice, a los estudiosos de la profecía, así es como, perdón, dice, perdón, ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía,
¿sí? A los que quieren conocer más. Y el hecho de que lo abre quiere decir que les hace entender lo que dice este libro, ¿ok? Dice, y así es como Daniel permanece en su sitio, o sea, no se ha alterado, todo ahí está, ¿sí? Ahí está escrito la historia de nuestro mundo, pasada, presente y futura, ¿sí? Da su testimonio, dice, el cual fue revelado por Dios por medio de visiones de los grandes y solemnes acontecimientos. Vamos a poner atención a esto que nos dice aquí. Dice que estos acontecimientos, ¿sí? Los debemos de ¿qué dice aquí? Reconocer en el momento cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento. Las cosas que vemos en nuestro alrededor, en nuestro mundo, nos están diciendo algo. Y todo está ahí en la Biblia, y en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Ahí está todo lo que vemos, ¿sí? Y Dios nos invita, dice aquí, a reconocer estos acontecimientos, ¿sí? Dice, cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento, o sea, incluso hasta antes de que pasen, podemos reconocer las cosas y decir, ok, estamos viviendo esto que nos dijo Dios ya con anticipación, ¿sí? Y es curioso que muchos cristianos, curioso y triste, es curioso y triste que muchos cristianos no le ven nada de relación, nada de lo que estamos viviendo a lo que dice la profecía, a las señales del regreso de Jesús. Es triste, ¿sí o no? Que digan, no, pero eso, ¿qué tiene que ver eso con la venida de Cristo? Eso es muy triste. Incluso, o sea, puede ser gente muy importante, o sea, gente muy estudiosa o gente que respetamos mucho dentro de las iglesias, ¿sí? Ese pensamiento tenemos muchos, entonces es muy triste y lamentable, ¿sí? Que no pase por nuestra mente que Cristo va a venir muy pronto. Así que bueno, la invitación dice aquí de Jesús es reconocer esos acontecimientos. ¿Y cómo los voy a reconocer? Bueno, tengo que estudiar, ¿sí? Tengo que estudiar estos libros. Bueno, el siguiente versículo, el versículo 3 dice que enseguida Jesús, dice, clamó a gran voz como ruge un león. ¿Has escuchado rugir a los leones? Aunque sea en la televisión. Saben que hay al menos 3 motivos por los que estos animales emiten ese sonido, esos rugidos, que son muy, ¿cómo puedo decir? Como característicos de ellos, ¿no? Los rugidos. ¿Por qué rugen los leones? Bueno, una de las razones es porque ellos quieren defender su territorio, ¿sí? O marcar su territorio. Quieren verse agresivos, esa es otra razón, verse agresivos, marcar su territorio, y la otra razón es porque se sienten amenazados. Al menos esas 3, ¿sí? ¿Por qué se compara aquí? Bueno, ya vimos cómo Jesús se compara con un león, por su poder, podríamos decir. ¿Por qué aquí dice que clama como ruge un león? Imagínense esa escena, ¿sí? Imagínense a Jesús rugiendo, gritando. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, si analizamos por qué lo hace un león, podríamos imaginarnos el por qué aquí Jesús grita y clama de esta forma. Obviamente él ve la situación que está en el mundo, ¿sí? Sabe que Satanás está pues haciendo pedazos su creación, pero bueno, él lo permitió, ¿no? Hasta cierto punto él lo permitió. Él controla eso, pero a él le duele, ¿sí? Le duele que estén sufriendo sus hijos, que su pueblo, ese pueblo especial que él tiene también la esté pasando pues mal, ¿sí? Porque, bueno, porque el mundo empieza a aborrecer a quienes, a los hijos de Dios, ¿sí? Ya lo está haciendo, ¿no? Y siempre lo ha hecho, pues. Pero en esos momentos en especial va a ser algo
crítico. Dice que va a ser un tiempo de que de angustia, cual nunca hubo, nos dice en el libro de Daniel. Y él clama de esta forma, como lo hace un león, dice aquí, y ya vimos por qué lo hace un león, para defender lo que es que suyo, para mostrar que agresividad, para mostrar su fuerza, su poder, para mostrar, para intimidar a quien, a sus enemigos, ¿sí? Y es la misma razón por la que hace Jesús esto, ¿sí? Quiere decir que él está al tanto de lo que pasa, que él no está conforme con esa situación y que va a actuar, ¿sí? Que no estamos solos, dice por ahí. Ahorita lo leímos. No estamos solos en esta lucha y él va a actuar. Así que por eso es que dice, clama y ruge como un león. Dice, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Y qué son esos 7 truenos? Bueno, vamos al Salmo 29. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en Salmo 29. Vamos a leer aquí rápidamente estos versículos para que entendamos un poquito a qué se refiere esto. Salmo 29. Vamos a leer primero el versículo 3 y luego del 9 al 11. Miren lo que nos dice el versículo 3. Dice, voz del Señor sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, el Señor sobre las muchas aguas. Y vamos a saltarnos hasta el 9, del 9 en adelante. Dice, la voz del Señor desgaja las encinas, desnuda los bosques, y en su templo todo proclama gloria. El Señor preside, dice, o gobierna, dice, las aguas de la inundación, y se sienta por rey para siempre. Y el Señor da poder a su pueblo y lo bendice con paz. Aquí, bueno, podríamos leer todo el Salmo, ¿no? Si ustedes lo analizan por ahí, nos dice que la voz de Dios es como que se escucha como un trueno, ¿sí? Cuando aquí Juan escucha, dice 7 truenos, después de que Jesús dice, clama, como, dice, como ruge un león, podemos entender que Dios también habla y contesta a lo que Jesús hace, ¿no? A esta acción. Y dice que cuando Dios habla, nos demuestra que Él dice, gobierna sobre qué, dice, la inundación o sobre las aguas, que ahorita vimos también que Él pone su pie sobre las aguas, sobre la tierra, o sea, Él gobierna todo. Y dice que da fortaleza, da poder a su pueblo, ¿sí? Y lo bendice con paz. Es decir, que cuando las cosas se ponen feas en su mundo, y todavía se van a poner peor, dice que Dios bendice a su pueblo ¿con qué? Con paz y con fortaleza. Yo no sé si ustedes han sentido esa paz y esa fortaleza durante estos meses, años que ya llevamos, ¿no? En esta situación. Ojalá que lo hayamos podido experimentar, porque eso es lo que Dios quiere para su pueblo, ¿sí? Queremos destacar aquí también que la voz de Dios es la que se escucha como ¿qué? Como trueno. Esos truenos que escucha Juan, dijimos, es la voz de ¿quién? De Dios, ¿sí? La voz de Dios. Ahora, dice por ahí el versículo 4 que dice que cuando los 7 truenos hablaron, ¿sí? Dice Juan iba a escribir lo que estaba escuchando de aquella voz, ¿sí? Iba a escribir, pero Jesús le dijo, perdón, dice una voz del cielo le dijo que no escribiera. Dijo, sella esas palabras, o sea, van a estar en secreto, ocultas. Y no supimos qué dijo, ¿sí? No se escribió, no se registró lo que dijo Dios aquí. ¿Por qué no quiso bueno, porque esto era un mensaje para otro tiempo? ¿Se acuerdan lo que le dijo también a Daniel? Dijo, esto es para los días finales.
Así que ese mensaje de los 7 truenos es un mensaje para esta última generación también, ¿sí? Miren, dice, después de que los 7 truenos emitieron sus voces, ¿sí? Se le ordena a Juan, como a Daniel con respecto al librito, dijo, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Pero miren cómo nos dice, aquí nos dice más o menos de qué se trataba este asunto, lo que Dios dijo. No tenemos así textualmente lo que dijo, pero miren, dice, estas cosas, lo que se escuchó en esos truenos, dice, se refiere a sucesos futuros que serán revelados a su tiempo. Por eso le dijo que lo sellara, le dijo, no escribas esto, en su momento se va a saber. La apertura del libro, fíjense bien, era el mensaje, cuando se abre este libro de Daniel, dice, es un mensaje en relación con ¿qué dice ahí? Con el tiempo. Un mensaje en relación con el tiempo. Se me pasó aquí ponerles la cita, es un texto de Elena White, luego se los paso. Dice, es un mensaje en relación con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos días finales, ese mensaje de los 7 truenos se va a comenzar a entender. Y tiene que ver con él, ¿qué dice aquí? Con el tiempo. Es esta misma cita, miren, aquí está, aquí la tenemos. Manuscrito 59. Dice, después, dice, ok, la misma cita. Ok. Es un mensaje en relación al tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, vamos a ver qué dice por aquí los versículos 5 y 6, ¿sí? 5 y 6 de Apocalipsis. O sea, el tiempo, ¿qué nos preocupa a nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Cuando vemos todo lo que está pasando, ¿nos preocupa el tiempo? Pues claro que sí, porque podemos decir, bueno, ya va a venir Jesús, o qué, o falta mucho, o falta poco. ¿Cuánto falta? ¿Sí? ¿Qué tan cerca está la venida de Jesús? Eh, bueno, este mensaje dice aquí que Dios va a ir, que dice aquí, revelando en estos días precisamente tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Dice versículos 5 y 6, dice, sí, dice entonces el ángel que vi de pie sobre el mar, que era Jesús, ya dijimos, y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. ¿Y qué hizo? Dice el versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tenemos una explicación, ¿sí? Dice, el tiempo que el ángel declara con un solemne juramento, o sea, Jesús dice, jura por Dios mismo, dice que el tiempo no será más. ¿Qué significa esta frase? Dice, no es el fin de la historia, o sea, no quiere decir hasta aquí se acabó el mundo, no. Dice, ni el fin del tiempo de gracia, tampoco se está refiriendo al tiempo de gracia, que diga Dios, hasta aquí el tiempo de gracia, no. Dice, sino del tiempo profético que precederá a la venida de nuestro Señor. ¿Sí? El cálculo prolongado dice, o el más prolongado, llega hasta el otoño de 1844. Es decir, cuando hablamos de profecías de tiempo, profecías o tiempos proféticos, ¿sí? Dice el cálculo más prolongado en tiempos proféticos llega hasta 1844, ¿sí? Con la profecía de los 2300 días, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que a partir de ese momento, cuando Dios dice, el tiempo no será más, ¿sí? Quiere decir que esas profecías de tiempo, esas profecías prolongadas de tiempo, o sea, tiempos largos,
tiempos proféticos, ¿sí? Donde los años, los días, perdón, significan años. Eso dice Dios, se acabó. Ya no hay más que profecías, o sea, en relación al tiempo, o sea, con tiempos proféticos, ¿sí? No sé si más o menos expliqué algo, si sé más bolas. O sea, ya no va a haber tiempos prolongados, o sea, de miles de años, como los 1260 años o los 2300 años, ¿sí? ¿Qué nos da a entender esto? ¿Sí? Porque todavía quedan algunos, por ahí, algunos mensajes en relación al tiempo también, ¿sí? Y es lo que Dios va a revelarnos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a partir de ese momento, ¿sí? Los tiempos o los periodos que se mencionan aquí ya no son proféticos, sino literales, ¿ok? Literales. O sea, si habla de días, pues son días. Ya no son años, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús cuando dijo, el tiempo no será más. Dice el versículo 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, que todavía falta el de la séptima trompeta, ¿qué va a suceder? Dice, cuando esté por tocar la trompeta, que todavía no lo estudiamos eso, nos quedamos en la sexta, dice, el misterio de Dios se cumplirá, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Cuál misterio? Aquí se está refiriendo a su venida, ¿sí? Que se ha mantenido que, pues en oculto, podríamos decir, pero dice aquí que Dios va a ir que revelando en estos días cuestiones en relación al tiempo, ¿sí? Y todavía dice que antes de que suene la séptima trompeta, Dios va a revelar ese misterio, dice, y se va a cumplir, dice, cómo lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, todo lo que está en relación a su venida, ¿sí? Y al tiempo está aquí. Muchas cosas no las entendemos o no las entendíamos plenamente, ¿sí? Curiosamente, los últimos años se ha venido entendiendo de una mejor manera todo este asunto, ¿sí? En relación a su venida, pero dice que justo antes de la séptima trompeta esto se va a entender totalmente, lo va a dar a entender completamente Jesús, lo relacionado a su venida, al tiempo de su venida. ¿Cómo es eso? Bueno, dice por aquí, mira, dice, desde el cielo, esto ocurre precisamente antes de la venida de Jesús, dice, cuando en el cielo se oye la voz de Dios, y ahorita vimos quién es el que habla con esos 7 truenos, ¿no? Es Dios. ¿Y qué es lo que dicen esos 7 truenos? Bueno, dijimos que textualmente no lo registró Juan, pero aquí nos da una pista. Dice, bueno, ya dijimos que son cosas en relación al tiempo de su venida, ¿sí? A periodos de tiempo. Pero aquí cuando dice que se consuma ese misterio, se cumple ese misterio o se revela ese misterio, se refiere a esto. Dice, se oye la voz de Dios que proclama, ¿qué dice ahí? El día y la hora de la venida de Jesús. Esto viene en el conflicto de los siglos. Dice, y promulga a su pueblo el pacto eterno. Ya vimos ese pacto que Jesús nos recuerda con ese arco iris, ¿sí? Que aparece por aquí en los primeros versículos. Dice, le recuerda a su pueblo ese pacto con el arco iris. Dice, y sus palabras resuenan por la tierra, ¿cómo que dice? Estruendo de los más estrepitosos truenos. Y sigue diciendo, al declarar Dios, esto viene por aquí en primeros escritos, dice, al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, o sea, va a haber un momento en que Él nos lo va a hacer saber, ¿sí? El día, ¿y qué dice? Y la hora, 2 cosas así ya muy precisas, ¿ya vimos? ¿Sí? El día y la hora. Que
hay un texto, ¿verdad?, donde dice que el día y la hora nadie lo sabe. Bueno, ya lo hemos explicado aquí muchas veces. Lo que Jesús nos quiso decir es que nadie tenía la autoridad para qué, para hacerlo saber. Ni los ángeles, ni él, sino solo Dios. Y aquí nos dice que Dios es el que lo va a hacer saber en su momento. ¿Sí? Dice cuando dice, Dios lo declara y lo hace saber, dice, y confiere el sempiterno pacto a su pueblo. Otra vez menciona aquí el pacto del arco iris. Dice, pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. Y podemos entender que dijo 7 frases, porque así lo dice aquí en Apocalipsis, con 7, ¿qué? 7 truenos, ¿sí? Dice, decía uno y se detenía, dice, mientras las palabras de esa frase, dice, retumbaban por toda la tierra. Dice, el Israel de Dios, o el pueblo de Dios, permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de, dice, horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban, gloria, aleluya. Lo que dice por ahí también en el Salmo, ¿se fijaron? En el Salmo 29, dice que en el templo de Dios todos decían gloria. Exactamente lo que nos dice por aquí la señora White. Así que bueno, ya podemos entender por qué Dios le dijo a Juan, le dijo, no escribas eso, lo que dijeron los truenos. Lo que escuchaste no lo escribas, en su momento Dios lo hará saber. Porque tiene que ver con qué dice aquí, el día y la hora. Hay otros asuntos en relación al tiempo que Dios nos irá revelando y lo está haciendo, ¿sí? Y tiene que ver con esto, ¿sí? Algunos estudiosos le llaman plazos. ¿Qué son plazos? Pues son límites, ¿sí? Límites de tiempo que Dios puso, ¿sí? No podemos decir que son profecías de tiempo, ¿sí? Sino que son plazos, es decir, que Dios dice hasta aquí. Hasta aquí es lo que yo decidí, ¿sí? Y tenemos algunos plazos que se mencionan por ahí en el libro de Daniel y otras citas, por ejemplo, la señora M. White y el Génesis, por ejemplo, y en Levítico, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión del jubileo, ¿se acuerdan? Cuestiones del plazo, ¿sí? Que Dios le dio a Satanás para hacer su trabajo, ¿sí? Para tratar de demostrar que él tenía la razón. ¿Cuánto le dio de plazo? También lo hemos hablado aquí muchas veces. ¿Cuánto le dijo Dios? Hasta aquí, no más. 6,000 años. ¿Sí? Entonces, si nosotros llegamos a entender estos plazos también, nos podemos dar una idea de qué tan lejos o cerca está la venida de Jesús. No estamos poniendo aquí fechas, ¿sí? No estamos diciendo el día tal, del mes tal, del año tal, no, ¿sí? Eso en su momento lo va a hacer saber quién. Dijimos, Dios, el día y hasta la hora, fíjense. Pero nos ha dejado plazos. Y ahí, por ejemplo, en el libro de Daniel nos menciona 1260 días, 1290 días, 1335 días, que son plazos. Esto se necesita otro estudio para estos plazos. Sí, ya hemos mencionado por aquí algunos así a grandes rasgos. Y todos ellos tienen que ver con la venida de Jesús, tienen que ver con la tribulación, o sea, la persecución del pueblo de Dios, ¿sí? Y Dios le puso un límite a todo eso, ¿sí? Y todavía dijo, bienaventurado el que persevere y llegue hasta 1335 días. Quiere decir que después de esos 1335 días, Él regresará. Pero no sabemos exactamente cuándo, obviamente, ¿sí? Y esto lo vamos a ir entendiendo en la medida que siga pasando el tiempo, ¿sí? Y que sigamos viendo acontecimientos en nuestro mundo. Pero ahí está todo. Entonces dice también la palabra de Dios
que a nosotros no nos tiene que sorprender su venida como un ladrón, porque a veces con eso nos escudamos, ¿no? Es que Jesús va a venir como un ladrón y nadie sabe y nadie supo, ¿sí? Pero dice Pablo que eso no nos tiene que pasar a nosotros. Eso les va a pasar, dice, a los que no estén velando, dice por ahí. Si tú no velas, obviamente, dice, te va a sorprender como un ladrón, dice, pero tú eres un hijo de la luz, ¿sí? Tú sabes, tienes conocimiento, así que no tiene por qué sorprenderte su venida. Debes de saber cuándo viene. Eh, Así que, bueno, vamos a continuar. Vamos a leer los versículos del 8 al 10. Dice, versículo 8. La voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo, ve, toma el libro, el librito dice, abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que dice, le dijeron a Juan, ve por ese librito, ¿sí? Tómalo. Ahí está. Primero nadie lo podría abrir, ¿se acuerdan? Ni siquiera lo podían mirar. Ahora, el Cordero, Jesús, el león, dice también de la tribu de Judá, lo ha abierto. O sea, nos ha hecho que entender la historia de nuestro mundo, dijimos pasada, presente y lo que viene. ¿Ok? Dice, y le dice Juan, ve por ese libro. Y dice, y fui al ángel y le pedí que me diese el libro. Y me dijo, toma. ¿Y qué más le dijo? Cómelo. Eh, ¿Qué significa eso de comerlo? Bueno, nosotros tenemos una frase aquí en nuestro idioma que, por ejemplo, cuando nosotros leemos y estudiamos algo así con ganas, a profundidad, decimos que nos devoramos que los libros, nos los que comemos. Y Dios dijo que no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Entonces aquí está hablando de un alimento que es espiritual y tiene que ver con el conocimiento del libro de Daniel. Y aquí el libro de Apocalipsis es una explicación de este libro, de este otro libro, de Daniel, ¿sí? Ya una explicación más profunda de todo, de lo que dice por ahí. Y le dijo, pues, le dijo, toma, cómelo, o sea, devóralo, o sea, estúdialo a profundidad, devóralo, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, y le dijo algo más, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Y luego dice el versículo 11, y me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, podemos entender, bueno, devorar el libro, que hay estudiarlo, ¿no? Porque dice que sería dulce como la miel en su boca, pero después iba a amargar tu estómago. ¿A qué se refiere esto? Bueno, podemos entender este asunto viendo algo que nos dice por aquí el profeta Ezequiel. ¿Sí? Tiene mucho que ver con este asunto. Ezequiel capítulo 2, del 1 en adelante. Fíjense bien lo que nos dice. A ver si le hallamos algo de relación. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Dice, pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
Nosotros hemos escuchado que estas palabras se refieren a lo que sucedió en 1844 con el Gran Chasco y tiene que ver con eso también, ¿sí? Pero acuérdense que dijimos que Dios tiene algo para nosotros hoy, ¿sí? O sea, a nosotros sí nos puede ayudar ese conocimiento de saber lo que pasó en aquellos años, ¿sí? Hasta cierto punto me ayuda, pero el mensaje de Dios es para mí hoy. Y dice Dios que este mensaje del libro de Apocalipsis o de Daniel, podríamos decir, son prácticamente uno mismo, ¿no? Dice que iba a ser dulce en la boca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es algo que nos alegra, o sea, el hecho de saber que Jesús viene pronto, el hecho de saber que Él gobierna, que Él está al control, etcétera, es algo que nos llena de ¿qué? De tranquilidad, de gozo, de alegría. Por eso es dulce este mensaje, ¿sí? Nos emociona a algunos, ¿no? Sin embargo, dice que iba a amargar su estómago, su vientre. ¿Por qué? Porque cuando tú compartes este mensaje, y aquí lo dice, ¿no? Dios, y habla especialmente de su iglesia, dice aquí, en Ezequiel 2. Aquí Ezequiel no es enviado a los paganos, ¿sí? No le dice Dios, ve y predícales a aquellos, ¿no? Que no me conocen, ¿no? Normalmente los profetas eran enviados ¿a dónde? Al pueblo, el pueblo de Dios. Salvo uno que otro, ¿no? Que Dios les dijo, ve y predica ya, como a Jonás, ¿se acuerdan? Él lo mandó a otro lado, pero la mayoría del trabajo de un profeta era ahí, local. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, que todas estas cosas que hemos estado estudiando, que les digo, son para alegrar a muchos, ¿sí? Para animarnos, para seguir firmes en este mundo que estamos viviendo. Dice aquí que muchos, y especialmente dice de su pueblo, les llama, ¿cómo dice aquí? Gente rebelde, de duro rostro, dice aquí, de empedernido corazón. Y cuando tú quieres compartir esto con la iglesia, con los cristianos, dice, casi seguro, dice Dios, que no te escuchan. Dice, pero al menos, dice, sabrán que hubo que profetas, o sea, sabrán que estaban que avisados, o sea, que Dios no se olvidó de ellos y que Dios les avisó y que Dios les explicó. Pero sigue diciendo, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque aunque te hallas entre zarzas y espinos, fíjense cómo dice Dios aquí feo, ¿no? De su pueblo, y moras con escorpiones, dice, no tengas miedo de sus palabras, de lo que te puedan decir, ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. Tú les vas a hablar, dice aquí, este es lo que nos dice, por eso le dice a Juan, profetiza nuevamente. Habla, predica, ve de lo que te estoy diciendo aquí, dice, háblales. Pero va a ser amargo este mensaje porque, o sea, dulce en la boca, pero amargo. Es decir, dulce porque es un mensaje de esperanza para todos nosotros, de ánimo, pero amargo porque ¿qué? Porque no es un mensaje que nadie quiere escuchar. Y es triste, por ejemplo, que como adventistas, que ese nombre adventista significa que creemos en que en el regreso de Jesús, ¿sí o no? Es triste que cuando se nos habla del regreso de Jesús, de su pronto regreso, de las señales, etcétera, nos incomode, nos moleste, nos inquiete. Y lo peor todavía es que yo no quiera que, que yo diga, no, 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 con eso, ¿sí? Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Tú sí, dice, tú escúchalo, o sea, deja a los demás si no quieren, ¿sí? Tú no seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come
lo que yo te doy. Y esto es algo personal para nosotros, ¿sí? Dios nos está diciendo ahorita, tú estudia. Si los demás no quieren, si les vale, si no les preocupa, si no, déjalos. Son rebeldes. Casa rebelde dice, tú come, tú devora esto que te estoy dando. Y miré ya aquí una mano extendida, por eso digo, tiene mucha relación con lo que nos dice aquí Juan, ¿sí? Le dice a Juan, cómete ese libro, ¿sí? Y miré, dice, ya aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Es este mismo libro, ¿sí? El que ve Juan y el que está hablando aquí, Ezequiel. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. ¿Se acuerdan lo que dice por ahí en Apocalipsis? Un libro que estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él, ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo que tiene escrito este libro? Lo mismo que tiene el Apocalipsis, lo mismo que tiene el libro de Daniel, y que lo hemos estado estudiando en estas últimas semanas. Dice, tenían él endechas y lamentaciones y ayes. Es lo que nos estaba diciendo aquí Juan también. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? Habla, predica, comparte. Todo esto que estamos estudiando, compártelo. Y lo triste dice aquí, Dios dice, muy probablemente la iglesia, el pueblo, no te va a escuchar, pero no te van a reclamar de que no les dijiste, de que no sabían, ¿sí? Y dice por aquí, y si no escuchan, tú cómelo, tú, o sea, preocúpate por quién, por ti, por tu salvación. Ojalá que podamos cumplir con esta misión de parte de Dios. Dice, y nos invita a no temer, dice aquí. ¿Cuántos decimos, no, es que si les digo, ay, no, ¿qué van a decir? Y luego me los voy a echar encima y esto y lo otro. Dice Dios, tú habla, no les tengas miedo. Yo estoy contigo. Y dice Dios, aparte, dice, no importa lo que esté pasando a tu alrededor. Y que ahí viene que la cuarta oleada y que la quinta y quién sabe cuántas más falten, ¿no? Dice Dios, tranquilo. Yo soy el que gobierno, yo soy el que mando, yo soy el que estoy dirigiendo el curso de la historia. Y esto va a intensificarse, ya dijimos. O sea, las cosas se van a poner más feas y va a ser rápido todo esto. Y está pasando rápido. Y nos deja este mensaje por aquí en el libro Mensajes Selectos. Dice, escenas de enorme interés están casi sobre nosotros. Y yo diría que ya están sobre nosotros. Y dice, y estas cosas serán indicaciones. Todo esto que vemos, fíjense bien. Indicaciones seguras de que, ¿qué? De que la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, o sea, todas esas cosas que nos espantan, nos asustan, dice que Dios las está dirigiendo. No dice que Él las está provocando. Ya vimos quién es el que provoca, ¿no? Todo eso, el enemigo de Dios, pero Dios las está dirigiendo. Y Dios no le permite más a Satanás más de lo que Él considere, ¿sí? De lo que le diga, ¿no? Dice, Él ha dirigido todos esos movimientos. Hace unos días acabamos de ver algo grueso también, ¿no? Una explosión de un volcán. ¿Lo vieron? Dios nos está hablando, pero Él está también al control. Dice, ha acompañado la marcha de su causa a través de los siglos y ha prometido bondadosamente, ¿qué dice aquí? Con ese pacto eterno, ese arco iris, ¿qué significa? Dice, ¿qué promete? Estar en persona con su pueblo, en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. ¿Qué les parece nuestro Dios? No es un Dios que esté por allá viéndonos de lejos, ¿sí? No es un gobernante así como muchos aquí, ¿no? En la tierra, que mandan a sus representantes, ¿no? Ah, pues hay un evento y pues hay que vaya ¿no? En mi representación.
Es un Dios que está presente, dice aquí, de forma que personal con su pueblo en todos sus conflictos. Él defenderá su verdad. Él hará que ésta triunfe. Él está listo para suplir a sus fieles de motivos, poder, de propósito. O sea, cuando usted se sienta así como desmoralizado por todo lo que ve, dice, Él te va a llenar de qué? De motivos, de propósitos para seguir adelante, para no rendirte, para seguir compartiendo el evangelio, para hacer frente a la oposición, ¿sí? Dice, inspirándoles esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté muy cercano. Este es el mensaje de Apocalipsis 10. Dijimos que es un paréntesis, ¿sí? Entre la sexta y la séptima trompeta. ¿Por qué? Bueno, porque la sexta trompeta, pues se ve feo el asunto, ¿no? Y Dios quiere que entendamos que a pesar de que las cosas se vean desesperanzadoras, ¿sí? Él está ahí de manera personal con su pueblo para infundirnos aliento, fuerzas, conocimiento y que podamos salir victoriosos de esta lucha que está a punto de terminar. Así que bueno, esto es lo que Dios tiene para nosotros en este capítulo. La próxima semana continuaremos con el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche.